Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en Bravo TV. Hay otros temas además de la economía, les quiero contar, mis queridos, no porque lo vayamos a abandonar definitivamente, sino porque es un momento de elecciones y cuando se vienen las elecciones se empiezan a debatir temas que parecen cruciales para la sociedad. A pesar de que yo creo que en estas elecciones intermedias se están debatiendo temas nacionales que nada tienen que ver con las elecciones locales, con las potestades de los representantes que se están eligiendo, hay un debate pendiente y vamos a tratar de ponerle un poquito de profundidad. Ya tuvimos un debate antes de salir al aire, les quiero contar si es la baja de edad de imputabilidad o de punibilidad. Tenemos un especialista que nos va a contar exactamente cómo se dice bien, pero para el que no está atento, para el que no sabe, para el que no conoce la diferencia y para mí también, para que sepan de qué vamos a estar hablando. Hay un proyecto en diputados, nuestra compañera trajo ese proyecto, nos va a contar también de qué se trata, así que vamos a tratar de poner un poco de luz y de abrir el debate para también ustedes que están del otro lado sobre qué se puede hacer, qué incluye y qué no incluye este proyecto. Le doy la bienvenida a Solana Camaño. Buenas tardes, Solana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Carmen. Muy contenta con la invitada que tenemos hoy, no diré más por ahora. Bueno, Lourdes, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carmela, chicas, a toda la audiencia. Espero que estén muy bien. Bueno, Lourdes tiene el proyecto fresquito, lo tienen en la mano, lo tiene ahí impreso, sí, largo el proyecto, pero lo vamos a estar repasando en un ratito. Felicitas Bonavita con nosotros, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, muy contenta de estar acá y aparte me parece que vamos a tener una linda charla con respecto a este tema que cada tanto retorna a la agenda mediática y política. Patricia Carini, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? No te vas a salvar del Papa igual hoy, te vamos a volver a preguntar de lo que estuvimos viendo hoy, de las nuevas imágenes, pero también vamos a abordar este tema y tenemos una especialista, Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología y docente, abogada de Pablo Grillo también. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, yo arrancaría por ponerle el nombre correcto al tema, si te parece bien, antes de que nos retes a todas, porque acá me dijeron, tenés mucho cuidado, no le va a gustar. Si yo ya arranqué Claudia. Arranqué con, me dijeron, sí, mirá que Claudia te va. Para entender un poco, primero, por qué el error, porque, a ver, yo entiendo que debe haber una cuestión técnica, me la vas a explicar, pero también uno como comunicador necesita hablar con las palabras que sean lo más claras posibles de cara a la sociedad, sobre todo cuando va a establecer un debate, cuando va a hablar de preguntas más que de certezas sobre este tema. ¿Cuál es la diferencia y cuál sería el término correcto? Totalmente. No me voy a enojar porque casi todo el mundo se equivoca con la misma cuestión. Edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal, que es lo mismo, es la edad a partir de la cual un adolescente es punible, o sea, se le puede aplicar una pena, someterlo a proceso penal y aplicarle una pena, que es una de las maneras de terminar un proceso penal, ¿no? Por eso hablamos de punibilidad. Sí. Es la edad a partir de la cual ya se le puede someter al proceso y aplicar una pena. La imputabilidad puede ser a cualquier edad. Es decir, vos le podés imputar un hecho a un niño de 10 años, ¿no? Yo siempre repito el mismo ejemplo, perdón si alguien ya lo escuchó. Si un niño de 10 años entra ahora, se lleva todos nuestros celulares y lo pescan en la puerta, bueno, la persona que lo pesca le dará intervención a un juez, ese juez le imputará un hecho y después dirá, ¿cuántos años tiene? ¿10? No, lo tengo que sobreseer porque no es punible, en nuestro país la edad de punibilidad. ¿Pero no se dice inimputable? No, se dice no punible. ¿Y de dónde sale el término inimputable que usamos todos? Es una confusión de muchos abogados técnica. También. Sí, absolutamente. Los abogados se confunden, nos confundimos mucho también. Viste que hay 2 bibliotecas, bueno, hay muchas. Pero la denominación correcta es esa, o edad mínima de responsabilidad penal, que es el término, la manera de expresar esto que usan los organismos internacionales. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, cuando se refiere a este tema, dice edad mínima de responsabilidad penal. Eso es lo mismo, digamos, si es responsable penalmente, es lo mismo que decir que es punible. Claro. Es exactamente lo mismo. Pero insisto, se le puede imputar un hecho y después tienes que decir, no, yo lo podés penar, se llevó el celular, efectivamente, lo hizo. Pero como es como los casos no punible, como los casos de demencia o de alguna enfermedad mental, esas son otras causales. Exactamente, son otras causales. En este caso sería por la edad. Sí, como tiene menos de la edad establecida para ser punible, entonces lo corro del sistema penal y porque no es punible. No puedo someterlo a proceso penal. Me voy a seguir equivocando todo el programa. Te pido disculpas. Para
para ponerle profundidad. Perdóname, primero, ¿puedo contame, aclarar sí. una cosa? ¿Por qué es importante esto? Sí. Porque cuando se plantea la cuestión de la imputabilidad, se incorpora la cuestión de si entiende o no la Perfecto. criminalidad de Está sus claro, actos. eso te iba a decir. Y a mí no importa si entiende o no para ser o no punible. Es lo mismo que yo te diga, un pibe de 14 años que milita en política desde siempre, entiende todo de Sí, que política. puede votar? Poner una No, 17, claro. porque establecimos una edad que son los 16 años. No importa que sepa de política, que entienda, que le guste, que milite, que Pero sea a veces presidente. es un argumento para bajar la edad. Por porque eso es digo- consciente del crimen. claro. Exacto, pero justamente si en otros temas establecemos edades que no importa la capacidad que vos tengas en ese plano, la De capacidad comprender. política, en este caso, pues decís, no, fijamos 16 y no importa que vos seas el presidente del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, no vas a votar hasta los 16. Bueno, aquí sería un poco eso. No importa que vos entiendas que lo que hiciste está mal, porque entender que está mal llevarse algo, o pegarle o lastimar a otra persona, lo puede entender un niño de 8 De años. 5 también, claro. Exacto, sí. pero establecemos una edad, decimos, por debajo de esa edad no sos punible. No hay castigo. Podemos hacer cosas con vos, que ahora Es vamos lo que a debería avanzar. suceder, sí. Podemos hacer cosas, pero no penales. Perfecto. ¿Y contame hoy, digo, porque ahora vamos a hablar de los detalles de este nuevo proyecto de diputados, hoy cuál es la edad? 16. Hoy es 16. Exacto. La edad de punibilidad son 16 años. Hay un detalle interesante. Esa edad se estableció en primer lugar en el año 54, en el gobierno peronista, en aquel primer peronismo. Duró, digamos, esa edad hasta la dictadura, el año 80, que se sancionó, se hizo un decreto. No había parlamento, obviamente. claro. Que es el que todavía está vigente. La 22278, que establecía la edad en 14 años. Poco antes del retorno a la democracia, en mayo del 83, todavía la dictadura vigente, se elevó a 16. Es decir, que hace 42 años, y aún antes del retorno a la democracia, que la edad está establecida en 16 años. Eso es lo que se pretende ahora modificar, con el argumento, bueno, con varios argumentos que si quieren podemos Sí, yo intercambiar. quiero que, sobre todo para nosotras, para los que están del otro lado, pensemos en estas cosas. Ahora vamos a hablar de qué se trata el proyecto. Primero, pensar que principalmente estamos hablando de seguridad y el objetivo no es castigar ni tomar revancha. La idea es mejorar de alguna manera la calidad de vida de todos los argentinos. Y después... Yo eso lo quiero discutir. Sí, dale, bueno. Pero digo, empezar a hacerse preguntas. Bueno, esta modificación, ¿va a mejorar el tema de la seguridad? ¿Esta modificación es verdaderamente aplicable en estas condiciones en nuestro país? ¿Esta medida va a tomar en cuenta la diferencia entre un adulto y un menor de edad? Digo, empezar a charlar este tema teniendo en cuenta algunos interrogantes. Lourdes, vos tenés el proyecto. Sí, el proyecto ya listo para ser dictaminado. Aparentemente tendría las firmas para que pase al recinto. Lo que no habría sería un número para dar quórum en el mismo. El día martes 30 se trataría por última vez este proyecto, en la cual ya se habrían conseguido las firmas. ¿De quién es, perdón, ese proyecto? Lo envió el Ejecutivo, lo envió el año pasado, en junio. Es el del Ejecutivo. Se hizo un plenario de comisiones, comisión de legislación penal, juvenil, niñez, adolescencia, Hacienda y presupuesto, entre otras comisiones. No se llegó a ningún acuerdo y después distintos diputados presentamos proyectos similares para poder incorporar y o mejorar el proyecto que se había presentado desde el Ejecutivo. Y ahora vuelve el del Ejecutivo. ¿Qué propone? Sería el del Ejecutivo Con mejorado. modificado. ¿Y qué propone? Entre todos los... Sería la baja de punibilidad Edad, perfecto. a 14 años, Sí. en los cuales habría una revisión de la condena cada 5 años, si no mal recuerdo, cada 10, en la que lo que llegamos a un acuerdo es que los adolescentes tengan un abordaje integral, sea psicológico, sea, ¿por qué no?, psiquiátrico, si el chico está mal, si ha tenido consumo de estupefacientes o algún otro vicio. Pero eso no se supone que ya era así, ¿o no? A mí Yo tengo un montón de cosas para decir. No, bueno, pero, a ver, para que me termine de enumerar. Agrego Dale, algo termíname de que, enumerar. la idea olvidá. también es resociabilizar al chico, Bueno, ayudarlo a tomar conciencia de sus actos, darle horas cátedras de educación, que termine la secundaria, que hayan horas cátedras también de artes, de deportes, de oficio.
En el proyecto ¿Esto sería en una cárcel común? ¿Se construirían No. cárceles específicas para este fin? tendrían que, sí, no, estaría prohibido que los adolescentes estén justamente con los mayores, Ajá. pero tendrían que estar en lugares adecuados para que el chico pueda recibir ese tipo de contención. ¿De qué edad, digamos? Los de 14 De a 18 en 18, un lugar y los de 18 exactamente. en adelante O sea, hasta en otro lugar. 17 últimos. Igual último leí mes. que podía estar en una unidad penitenciaria, pero en una sección aparte. Aparte, podría Por ser, ahora se sí, estaba podría evaluando ser. esa opción. Igual espacios. me parecería muy extraño que este gobierno determine que hay fondos para reformar algún Recursos. lugar o para construir algún lugar especial. No, me parece risueño, porque yo le escucho a Lourdes enumerar que van a trabajar con esos pibes para reeducarlos, para que tengan acceso al deporte. Mientras tanto, la motosierra groseramente cortó con un montón de programas Con los que no tienen ningún asistían a los problema y pibes, que quieren hoy estudiar, dedicarse al son deporte. las principales víctimas. Si vos mirás los índices de la pobreza y la Sí. indigencia, son los sectores más castigados por las políticas de este tipo de gobiernos. Bueno, Entonces, pero la verdad entonces, que espera, desde esa tengamos el perspectiva- debate en dos planos diferentes, porque acá tenemos un especialista, tengamos el debate en el plano de lo real, de si efectivamente, primero, ¿es una buena idea? ¿Está bien planteada? ¿Sería ideal en un mundo o en un país con recursos? Esto es un primer planteo. Después, ¿es posible llevarla a cabo en nuestro país? Me parece que son dos planteos distintos. Quiero que me cuente Claudia. Bueno, tengo un montón de cosas. Dale. Primero, la centralidad no debería ser la noción de la seguridad, porque estamos hablando, yo lo quiero recordar, nosotros Sí. tenemos la Convención sobre el Derecho del Niño con Sí. jerarquía constitucional. Esa convención lo que dice es que es niño toda persona menor de 18 años y merece una protección especial. Sí. No dice que si comete un delito deja de ser un niño, sigue siendo un niño, Ujú. entonces merece una protección especial. Entonces, el principal, el paradigma o desde dónde mirar cualquier proyecto que involucre a niños debe ser en función de la protección de sus Pero derechos, discúlpame, no de la protección de otros. Está bien, pero la idea de punible no tiene nada que ver con el cuidado. Punible, cuidado, son antagónicas. No, es que justamente lo que estoy diciendo, estoy discutiendo la idea de que la centralidad debe estar puesta en la cuestión de la seguridad. Está bien, pero la idea de Segundo, la punibilidad sí. me parece que tiene que ver con la seguridad y no con el cuidado. No, tiene que ver con una respuesta que se le da a los delitos que cometen adolescentes a partir de determinada Pero no para edad. cuidarlos. Sí, no, sí, es que ese es el problema, justamente. Cualquier respuesta estatal que vos le des a un adolescente que comete un delito, una vez discutida Sí. la edad, supongamos que milagrosamente se mantiene en 16, aún a esos que cometen delitos vos lo tenés que tratar distinto que a un adulto. Sí. Y eso tenés que agarrar la Convención sobre los Derechos del Niño y mucho otra normativa internacional desde que hay ya, desde ya. y pensar, por ejemplo, ¿qué tiene de distinto? Una cosa sencilla, mira, para entenderlo claramente. Si yo cometo un delito, la libertad condicional, si todavía la tengo, porque las últimas reformas penales regresivas, como la que se le votaron a la llamada Ley Petri, restringe la libertad condicional para casi todo el mundo. Pero suponete que comete un delito que tiene libertad condicional. La voy a tener a los 2/3 de la condena. Sí. En cambio, un adolescente, y eso lo indican los organismos internacionales, hay que hacer algo que se llama revisión periódica. Claro. Recién Lourdes decía, no me acuerdo si 5 o 10 años. Bueno, hay una pequeña Claro, sí, diferencia. para un pibe de 14, la revisión 5, 10 periódica, años es la un revisión montón. debe Déjame ser que lo- periódica. Periódica no quiere decir ni 5 años ni 10 años. Periódica Claro. quiere decir cada 6 meses. Claro. Porque es otro el sentido, no es el sentido del castigo, como en el caso de los adultos, que aunque lo llenen de eufemismos, es el castigo, es la pena, sino que el objetivo fundamental de la pena para que se le aplica a un adolescente es su pronta reintegración social. Eso está dicho en un montón de Pero tratados. es que, perdón, no. pero Pronta que yo creo reintegración. que la pronta reintegración es lo que en teoría anhela el sistema penal en general. No, mentira. La pena sí. no es una venganza. Perdóname, la ley Petri determinó que la inmensa mayoría de los delitos ya no tengan ni salidas transitorias ni libertad condicional. Está bien. Inclusive delitos que tienen penas de 4 años, o sea, delitos que no son de sangre. Una pobre señora que trae... el problema con esto es que nos vamos a ir de tema, pero una señora a la que le pagan 1.000 pesos o 10.000 Sí, para que para traiga hacer droga en mula. el estómago, tiene que pasar presa del día 1 al finalizar el 4.o año. Sí. Eso es Además, gracias... haga lo que haga, pórtese como se No porte, impo- tenga la- exactamente. Nada que vos hagas durante tu tiempo de prisión, estudiar, trabajar, tratamiento nada va a hacer que tengas salidas transitorias porque nuestro Parlamento votó en 2017 el dinamitamiento de la ley de ejecución penal. Pero eso si quieren me invitan otro día. Dale. Con Sí, respecto a los vayamos adolescentes, entonces el principio de reintegración social es muy importante porque eso, primero que hace que las penas tienen que ser mucho más cortas. Lógico.
porque además el impacto sobre una persona de 15, 16 años, de 10 años de cárcel, obviamente no es el mismo impacto que una persona que recibe esa pena más grande. Claudia, La segunda cuestión, pero sobre algo que sí, me quedan cosas. La reincidencia de esos jóvenes, me interesa saber. O sea, Pero ¿cuál es el nivel de sí. reincidencia? Porque si no, es algo que, ¿para qué pasan por ese sistema que supuestamente los va a cuidar si luego cometen delitos más graves aún por los cuales ingresaron y ese sistema no hace nada? Es que justamente por eso no queremos la baja edad de punibilidad, porque si en cualquier investigación en la que yo he participado y muchas personas hemos participado, cuando vamos a preguntarle a los presos ya adultos cuál fue su primer ingreso, por ejemplo, a un lugar de encierro, la mayoría pasaron por institutos de menores. Es decir, es mentira que encerrarlos más chicos evita que continúen en el delito por ese cuento chino de los vamos a reeducar, resocializar. ¿Por qué no lo hacen antes de meterlos presos todo eso? ¿Por qué no van a buscar a los pibes en los municipios que no van a la escuela y los ayudan a que vuelvan a la escuela? ¿Por qué no les hacen tratamientos para adicciones si están dinamitando todas las políticas públicas destinadas a esos pibes? Es falso. Yo les pediría, Lourdes, te transmito este pedido con todo respeto a los diputados y diputadas que antes de votar que pibitos de 14 años vayan presos, ¿por qué no van a visitar un instituto de menores donde ya están los pibes punibles? ¿Por qué no van a ver cuántas horas de cátedra les dan? Si con suerte tienen 2 veces por semana escuela, ¿por qué no van a ver cuántos programas socioeducativos tienen? ¿Por qué no van a ver cuántos tratamientos dignos para sus adicciones tienen? ¿Por qué no van a ver en qué condiciones viven? En lugar de votar que pibes más chicos, 14 años, yo pediría a ustedes y a los y las televidentes que piensen en el pibito de 14 años más cercano que tengan. ¿No? No es una serie de televisión, son pibes reales y son pibes en general vulnerados en sus derechos. Entonces, el Estado primero les viola sus derechos, les niega la comida, la vivienda, la educación, la salud y después llega cuando los tiene que encerrar. El tema es que tenemos los chicos de, por ejemplo, 14 años que cometen un delito tipificado en el Código Penal, ejemplo, un homicidio. ¿Cuántos? Por ejemplo, ¿tenés datos de cuántos? Por ejemplo, es lo que prevé el proyecto. 14 años que, por ejemplo, hayan cometido un homicidio. Que hay casos, sí, hay muchos, hay casos no hay relevantes. Muchos, hay muy pocos. Pero, por un lado, tenemos esto. Por el otro lado, el dolor de las familias. ¿Y quién paga todo eso? No, pero ¿quién se hace responsable? Entonces, el Estado, la típica demagogia. Pero ¿quién le lleva respuesta? No, es que ese argumento ¿quién hace justicia pero ese por argumento, a ver, primero, cuando vos decís, hay chicos que cometen delitos graves, por supuesto que hay un caso como mucho, no con suerte, como mucho por año. Fíjate que han tenido, cuando el gobierno presentó este proyecto infame, que es peor que la ley de Videla vigente, había sucedido un caso tremendo, el llamado gatillero de Rosario. Horrible, caso espantoso, muy triste, donde un chico de 15 años mata a un playero, un trabajador de una estación de servicio. Un chico de 15 años, en zapatillas o en chancletas a las 3 de la mañana, que va Rosario, ¿no? Bueno. Todo lo que hay que hacer en Rosario, ¿no? Antes de ir a buscar pibitos de 14 años que están en Rosario, provincia Sojera, millones y millones de dólares que se van por el Paraná tranquilamente, y nosotros vamos a buscar pibitos de 14 años que les dicen, tomá 10 lucas, andá y vale a alguien. Bueno. Y el otro caso espantoso fue este año, el de Kim, la niña Kim, un chico de 14. Estamos hablando de un caso por año. Sí, entonces, un dato, no Clau. mientan, no hay muchos casos, son contados con los dedos de una mano. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el primer semestre del año pasado, en las causas de niños, niñas y adolescentes, un 84% fueron delitos contra la propiedad, a veces en grado de tentativa, se dice. ¿Sí? Ni siquiera... O sea, que no se terminaron Claro. Entonces, como decía Feli, creo que el mayor problema son la situación de pobreza, las causas económicas, estructurales, sociales, que dan cuenta de una desprotección de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Si la mayor causa es delito contra la propiedad. Yo te quería preguntar, Clau, si vos igual estás de acuerdo con que el sistema penal juvenil requiere modificaciones. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Y perdón, yo no lo dije, pero no hablo en nombre propio solamente, sino de hay dos redes
nacionales, una que se llama Argentina No Baja, que es la que yo integro, y otra que se llama No a la Baja. Hemos conformado una mesa de articulación, estamos enviando cartas, no sé si a vos te llegó, espero que sí. ¿Te llegó? Unas No cartas, sé. unas cartas No, no que le enviamos llegó, a todos no. los diputados y diputadas. No le Bueno, pero llegó. viste, como Pero yo he puede trabajado ser- en un despacho de diputados, las cosas llegan y por ahí quedan, Pero no por le mail, llegan ya me al dijo. diputado. ¿Por mail? ¿Cómo es el título? La mesa de articulación sobre la niñez. Es una nota sobre el tema de la baja. Pero si no te llegó, te lo hago llegar. En la que establecemos varios puntos de por qué nos oponemos a este proyecto. Por supuesto que hay que derogar esta ley de la dictadura, por supuesto, y sancionar un nuevo régimen. Y seguramente nos podríamos poner de acuerdo sin baja. Porque hay un montón de cosas para hacer por debajo. Yo voy a mencionar, me voy a meter en un terreno políticamente quizá polémico, pero no importa un bledo. El gobernador Axel Kicillof acaba de presentar un proyecto que se llama Entramados. Sí. Y por otro lado, en algunos municipios, por ejemplo en Quilmes, está funcionando o acaba de empezar un proyecto que se llama Alianzas Comunitarias. Me da la sensación que son lo mismo con distinto nombre por alguna cuestión. Sí, Bueno, ya sabemos. marketinera. Bien, no importa. Pero ¿por qué son interesantes estos proyectos? Y yo invito también a diputados y diputadas que los miren. Lo tengo. Me- Lo tengo y lo ¿viste? tengo. Sí, y me acuerdo que me lo imprimió un Genial. chico que colabora Me alegra. conmigo, perdón, lo tengo en. Lo Bueno, leí, lo tengo dale. en. Sí, lo tengo. Perfecto. Acá está. Ahí estamos todas las organizaciones, personas, movimientos que nos oponemos a la baja y que tenemos cosas para decir. Porque además quiero decir algo, en estas reuniones, en estas audiencias que se hicieron, Sí. de las que hablaba Lourdes, el 95% de quienes fueron se opusieron a la baja. ¿Vos no fuiste? No, a mí no me invitaron, pero no importa, porque fue gente de la red, fue gente de la otra red, fue la Defensora General de la Nación, fue la Defensora Ahora, de ¿cuántos Derechos... fueron a asesorarse? Porque lo que pasa también es que cuando se hacen las comisiones, los que tienen que ir a escuchar no van. No, ¿Los estaban escucharon? los diputados y diputadas. Yo he ido casi todos, estaban, yo los vi ahí. El problema es que esas audiencias a veces son por la galería, son como para decir, bueno, convocamos a todos. Bueno, pero los después- escucharon. Sí, pero después votan otra cosa. Si están diciendo que va a votar un proyecto que va a la baja. No, Bueno, pero tienen la Que está el información, es dictamen, que peor. está la firma. Yo no estoy en ninguna de esas comisiones, por tanto no podría dictaminar. No, pero pero no podías habría ir. número para el recinto, para dar Está quórum bien, en pero el los recinto. diputados y diputadas que sí integran esas 4 comisiones Sí. y que sí fueron a esas audiencias, escucharon que las personalidades más importantes de este país que trabajan con niños Los y especialistas, los que adolescentes tienen los se números. opusieron. Y que decían- Igual entramados. Perdón, entonces, este programa de Entramados o el de alianzas comunitarias que está funcionando en Quilmes son súper interesantes porque lo que hacen es lo que además viene recomendando UNICEF hace muchos años, trabajar en la prevención, una obviedad, pero articular entre las áreas de seguridad, no dejar afuera las de seguridad, salud, educación, adicciones, todas juntas para laburar uno a uno con los pibes que estén empezando a involucrarse en situaciones delictivas. Porque la pregunta un poco es esa. No sé dónde vos sos de Mendoza, Lourdes. Sí. Bueno, ponele un municipio, elegí el que quieras, no sé, Godoy Cruz, no sé, por decir uno. Las O, Heras. o Mendoza Ciudad, o Las Heras. La cera, ¿dónde? ¿Cuántos pibes involucrados en situaciones delictivas tendrá tu municipio? Muchísimos. Es Bueno, más, a bueno, los 11 años pon- los chicos empiezan a consumir paco en los Bueno, pero consumir barrios paco no es un delito, más es un problema, vulnerables y es un problema de no, salud. perdón. Y terminan justamente delinquiendo. Claro, Y terminan perdidos. porque bueno, Sí. cuando empiezan a los 11 años, ¿quién los agarra a esos pibes? Exacto, ¿Quién nadie. trabaja con ellos? Ese es el punto. Nosotros discutimos que el Estado deje que avance esa degradación de un niño de 11 años, vos me decís 10, 8, 12, sin hacer nada y solo va a intervenir cuando, o sea, solo aparece el Estado penal a intervenir, que es la solución más, comillas, rápida y aparentemente económica, yo diría Pero que poco no. efectiva de No, todas maneras. pero- Porque yo bueno. a lo que voy es, yo te entiendo, está bien. Pero bueno, el Estado ponele que ahora salga a rescatar a todos los pibes de 9 años, pero ya hay un par que ya no tienen 9 años y ese Estado además en este momento no tiene presupuesto. No, Ahora, no quiere, perdón. No es que bueno, no tiene presupuesto. no quiere poner presupuesto. Ahora, No, bueno. también está el otro debate de cuán efectivo es. Porque vos dijiste al principio, decís, mira, nosotros le preguntamos a todas las personas adultas que están purgando una pena, bueno, ¿cuándo entraron por primera vez? Y entraron de chicos. Entonces, si entras a los 14 o a los 16, pero de todas maneras no podés romper ese circuito, ese círculo, el problema no es la edad. Es que justamente lo que te estoy diciendo es que por eso que le estoy pidiendo que vayan a visitar las instituciones de menores, de adolescentes, Sí. a ver si cumplen con el objetivo que deberían tener, que es ayudar a que esos pibes no continúen la carrera delictiva. Y la verdad es que no lo cumplen. Entonces,
Si no lo cumplen con los de 16 y 17, ¿vos me vas a decir que lo van a cumplir con los de 14 y 15? Es mentira, es falso eso. Me parece que hay una cuestión de demagogia y sobre todo cuando hay un año electoral. Este gobierno o Patricia Bullrich tiene como lema: el que las hace, las paga. Y es una gran mentira. No es verdad que el que las hace, la paga. Porque tenemos a un presidente que está señalado, sospechado de haber cometido una estafa, encabezado una estafa, y él no siente la necesidad de dar explicaciones, tampoco su hermana, tampoco su entorno, empezando de arriba hacia abajo. Yo me pregunto cuánto prende, me parece que prende demasiado, no es significativo el número, después las chicas, bueno, tiraste algún número recién, no es significativo el número, si bien parece que ha habido alguna suba, alguna leve suba en este último tiempo, pero me preocupa el discurso público y quería citar un artículo que vi el fin de semana que realmente no lo podía creer, que se titula así: delincuentes precoces demoraron a 3 chicos de 10 y 12 años por entrar a robar en una escuela primaria. Esto sucedió en La Plata. El diario es La Nación. O sea, la verdad que ni siquiera en los diarios de las provincias, nosotros que venimos a la provincia, a veces estas noticias tienen lugar. Claro, y en muchos casos hasta lo podés leer como una travesura, ¿no? Y acá habla de indignación porque se llevaron rollos de papel higiénico y bolsas negras. ¿Qué? Bolsas negras de consorcio. ¿Qué irían a hacer? Me parece que no es tan difícil adivinarlo. Las venderían seguramente, ¿no? Estamos hablando de una frágil situación social, de una crisis social y de pibitos, de niños, son niños de 10 y 12 años que están viendo cómo sobreviven ante tanta hostilidad, ¿no? Entonces, la construcción de este discurso es lo que me genera mucha indignación, ahí tenés, ¿no? Concretamente, pibitos que ni siquiera en el proyecto del gobierno serían punibles, ¿no? Entonces, y esto no lo dijimos, no sé en lo que están tocando ahora cómo quedó, pero el proyecto original del gobierno lo que hacía era una especie de reponer el patronato. ¿Por qué? Porque a los pibes que estaban, y pibas, pero en general son pibes, por debajo de la edad de punibilidad, que el proyecto lo llama inimputables, por debajo de los 13, ¿qué dice? Dice, bueno, el juez podrá ordenar su internación hasta que dejen de ser peligrosos. Eso es reponer el patronato. Claro. El patronato que fue derogado en el año 2005. Mirá, el motín de los chicos de 10 y 12 años. No hubo una foto tan explícita para lo de Cuader, me parece, pero bueno, los rollos de papel higiénico y las bolsas de consorcio que se llevaron 2 niños de 10 y 12 años. Me pregunto si atendieron a esas familias y se fijaron qué estaban pasando, qué necesitaban los chicos, ¿no? Lo que vos decís, el paradigma tutelar, ¿no? En vez del de protección. Si sumo un dato, la mayoría de las causas de niños, niñas y adolescentes son de pibes que tienen 16 y 17 años. Totalmente. Ni siquiera la otra edad. Cuento una pequeña anécdota de un centro cerrado que visité y acompañado de una pregunta. Me tocó cubrir una actividad en el centro cerrado de Nogués hace unos años en Malvinas Argentinas. Había una visita por parte de un detenido en el penal 48 de José León Suárez, que estaba próximo a recuperar su libertad, que tenía autorización para salir, y fue a charlar con esos chicos del Nogués, adolescentes, y el dato de color es que él había estado detenido 13 años antes en el Nogués ahí. En el mismo lugar. Llega, se saca una selfie, se la manda a la madre, le dice, ma, volví, pero guarda, está todo bien, vuelvo como profe, porque lo que fue a hacer es un taller impulsado por la Universidad Nacional de San Martín, claro, que es donde había estudiado una diplomatura de arte en el Centro Universitario del Penal. Bueno, lo que yo vi en esa charla entre Renzo, se llama este joven, y los pibes, no lo había visto nunca en ningún otro centro cerrado de los que me tocó acompañar con pibes en la 31, que es que los pibes estaban muy convocados y movilizados porque el que les hablaba era alguien que había pasado por una situación similar a ellos. Claro. No era la trabajadora social, la psicóloga, que nunca pasó por una situación de conflicto con la ley. Fue muy potente como él les hablaba de los caminos que le abrió la educación y el arte, pero también de cómo siguió en conflicto con la ley después de salir del centro cerrado, en línea con lo que decías vos. Y este programa, que se llamaba Alto Bondi Cultural, que potenciaba que promovía la UNSAM, hoy está desfinanciado también por los recortes que sufre la universidad. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es un hecho aislado o sucede en el resto del sistema penitenciario? Porque yo dije, ahí hay una hoja de ruta para hacer política pública, si hay voluntad política. La ministra de Seguridad Nacional, que ahora se llama así el Ministerio de Bullrich, acaba de prohibir los centros de estudiantes en las cárceles federales. Es decir, acaba de prohibir que los estudiantes universitarios, presos y presas, se organicen en un centro de estudiantes. Yo estuve en la cárcel de Devoto después de esta decisión y les puedo asegurar que es para llorar. También sería bueno que vayan. A mí me preocupa muchísimo, de verdad, cómo legisladores y legisladoras votan reformas penales regresivas
que llenan la cárcel en el 90% de pobres o de gente rota, y no conocen la realidad sobre la que operan, no saben de qué están hablando. Entonces, ponele el Centro Universitario de Devoto, que era un lugar que vos entrabas y te parecía que estabas entrando a la biblioteca de una universidad y te olvidabas un rato. Yo he ido como docente, como tallerista, a dar una charla, a presentar un libro, y te olvidabas un rato de que estabas en una cárcel, porque no había personal penitenciario, estabas con jóvenes, con gente grande, con estudiantes, con docentes, un pizarrón. Pizarrones, aulas, murales divinos. Bueno, ahora está vacío. Está vacío. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, se permitía que los estudiantes fueran a estudiar a la biblioteca por fuera del horario de las clases. Ahora, con esta lógica militarizada de ese ministerio, solo pueden bajar al Centro Universitario de Devoto en el momento que tienen hora de clase. Ahora, para estudiar no pueden. Entonces se tienen que ir al pabellón. Vos fíjate lo perverso y lo violento. Imagínate vos o cualquiera que quiere estudiar tranquilo. Vos estás en tu casa, te encerrás, decís no me molesten y estudias. Imagínate eso en un pabellón sobrepobladado con 100 tipos alrededor. Escuchando música, haciendo lo que quieran. No podés. Entonces eso también desalienta, por ejemplo, que alguien estudie. Entonces, es absolutamente, no es un tema nada más. Este proyecto y cualquier proyecto que baje la edad de punibilidad, no sé ese que vos estás diciendo. Es el último. Bueno, no sé qué pena pone, no sé qué pena máxima, porque este tiene 20. 20 también. Bueno, 20 años, estamos hablando de 20 años para un pibito de 14. O sea, estás hablando de que casi 2 vidas de ese pibe puede llegar a pasarlo preso. Alguien que escucha por decir, bueno, pero es un pibe de 14, mata. Insisto, es como mucho 1, 2 casos por año. Me van a decir que las millones de dependencias públicas, personal especializado, trabajadores sociales, curas de los barrios, no pueden trabajar con un pibe, 2 pibes, 5 pibes que en un año cometan un delito grave sin encerrarlo por 20 años. Eso es lo que me parece que hay que pensar. Todo lo que podés hacer, por un lado, con los no punibles para evitar que ingresen al sistema penal. Y por otro lado, con los punibles, lo que podés hacer una vez que ingresaron, ponele los que hoy tienen 16 y 17, sí, para que no hagan carrera. O sea, un poco esto, ¿no? Sí. Para que... Y ahí hay un tema que se habla muy poco, que es cuando una persona sale de la cárcel, ¿qué alternativas tiene? Claro. Si vos tenés un certificado de antecedentes criminales, ponele que esa persona, este chico Renzo, si no tuviera por ahí la apoyatura de la universidad, va a buscar un laburo. Ah, ¿qué hiciste los últimos 10 años? Y estuve en Cana. Bueno, gracias, chao. ¿Qué pasa el que sigue? De hecho, muchos de los que salen del Centro Universitario de la UNSAM consiguen algún trabajo, pero por eso, por esas articulaciones. Exacto, pero son los menos, porque la inmensa mayoría de los presos no pasan por las aulas universitarias, porque no están en todas las cárceles, etcétera. Entonces, hay una hipocresía, es como toman una decisión sin pensar... primero en la utilidad concreta, en el efecto concreto. El efecto es un poco, bueno, calmamos la demanda pública de justicia. Y la verdad es que tampoco sirve. Miren, bastaría para mirar lo que pasó con las llamadas leyes Bloomberg en 2004. Sí. Se votaron leyes regresivas, se aumentó la pena hasta 50 años. Y nunca alcanza, porque los sectores de derecha, ultraderecha, siempre quieren más mano dura, más castigo, y no alcanza. Sí, además yo, ¿sabes qué pensaba en lo que decís? El que vos decías, bueno, ¿quién le da justicia a esas familias? Nadie, nada, la justicia llega tarde. Exacto. Una vez que se cometió el delito no hay justicia posible. Lo que vos tenés que evitar es que se cometa ese delito. Porque no repara, porque finalmente cuando estás hablando sobre todo de delitos graves, de delitos contra la vida de las personas, lo que tiene que garantizar el Estado o apuntar sus esfuerzos a que no suceda, porque no tiene arreglo, porque no hay alivio. Yo quiero decir con respecto a eso, porque también soy abogada querellante en casos, digamos, por ejemplo, en un caso que sucedió hace casi 50 años y estoy acompañando a las víctimas a reclamar justicia, que es la masacre en el pabellón séptimo. Quiero decir, las personas lastimadas, ellas o sus seres queridos por un delito, tienen derecho a la reparación. La reparación es de múltiples maneras. Sí. Puede ser con una condena, puede ser con una reparación económica, puede ser haciendo lo posible para que no vuelva a pasar eso que las afectó, puede ser buscando... Ahora, cuando hay niños de por medio, yo creo que es posible hablar incluso con esas víctimas
¿no? Si hiciéramos un trabajo, yo sueño con eso, ¿no? Mira, miren, si ven al papá de la niña Kim, las declaraciones que hizo, son, a mí me lo digo y me estremece, porque son declaraciones muy conmovedoras. Sí. Él dijo, no, a mí me dicen ahora que van a bajar la edad. No sé si eso es bueno. ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué no los buscan a esos pibes? Te juro que me estremece, porque está diciéndolo el papá de la niña que fue muerta de un modo horrible, dolor, atravesando el peor de los dolores. Horrible, cuando le ponen el micrófono para que diga casi en pena de barbaridad, muerte. pedirle. Y el señor dice una cosa, y yo creo que él dice eso porque él sabe, en algún lugar, yo nunca hablé con él, lo digo con mucho respeto, él sabe que esos pibes podrían ser amiguitos de su hija, o amigos de su hijo mayor, o se criaron en el mismo barrio. Entonces, no son monstruos criminales, no lo son. Entonces, él sabe que probablemente si a esos pibes le hubiera llegado una mano del Estado o de las organizaciones comunitarias. Miren, nosotros una de las reuniones que hemos tenido con algunos legisladores y legisladoras, vinieron curas, llamados curas villeros. Y la verdad que lo que te cuentan que hacen es como increíble, porque y es admirable, y lo hacen con 2,50 pesos, y ellos tienen como una frase que es colegio, creo que es capilla y club, ¿no? Sí, la triple C. Que es, claro, la triple C, en lugar de cárcel, ¿no? Digamos, como sacando la C de cárcel. Y la verdad que es así, porque si vos al pibe, un pibito de 14 años, si vos le decís, mira, todos los días tenés que venir a la canchita porque vas a jugar al fútbol y te vamos a no sé qué, ponele, o a un taller de algo, o vas a andar de caño a las 3 de la mañana muerto de frío a ver si conseguís un auto. Un pibito de 14 años, yo no sé, apostaría a cualquier cosa que prefiere la primera opción, si se le brinda esa posibilidad. No es una opción libre que un pibe tan chico salga a cometer delitos. Yo diría que incluso cuando es más grande, pero bueno, tenemos que establecer una edad, mantengámosla en 16. Y por último, como argumento, me gustaría invitar también, Lourdes, te invito, hay un documento muy importante que yo creo que pocos legisladores y legisladoras lo conocen, que se llama Observación General 24. Es un documento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Porque uno de los argumentos que usa el gobierno y usan muchos legisladores es, pero Argentina es el único país en América Latina que tiene la edad tan alta, con Cuba, como si dijeran el diablo en la tierra, ¿no? Bueno, para mí es un honor, es una buena señal, porque Cuba precisamente, además de que yo lo quiera mucho ese país, tiene los mejores, con las dificultades que tiene y el bloqueo, tiene una gran protección a la infancia, un gran sistema educativo. Bien, entonces uno de los argumentos es, todos los países de América Latina tienen edades más bajas, ¿cómo puede ser? Bueno, hay datos de la Defensora General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que estuvo en esas reuniones, y que ustedes pueden citarla de nuevo, que muestran que justamente los países que tenemos la edad de punibilidad más alta, Cuba y Argentina, tenemos delitos graves cometidos por niños, por adolescentes, de 4 homicidios, 4 cada 100.000. Los países que tienen 12 años, 13, tienen casi 100, por ejemplo El Salvador, Panamá. Entonces, es tan claro que la edad de punibilidad baja, no previene la comisión de delitos graves, que ahí lo tenés en datos. Y este Comité de Derechos del Niño que te menciono, en esta observación general que expresa encomiable edad de 15 o 16
no leo eso. Digo, nosotros la tenemos en 16. ¿Por qué no le hacemos caso a los expertos en niñez, en infancia? ¿Por qué no? ¿Por qué escuchamos a tantos organismos en otros temas y en este tema, donde hay ese comité, es el encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en todo el mundo? ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué, Lourdes? Te pregunto. Vos que ves ahí cómo se trabaja, Yo estoy dispuesta, pero soy una. Bueno, pero en realidad lo que mueve todo esto, sí, más vale, pero lo que mueve todo esto, la voluntad política de que se trate, de que no, de que es algún proyecto u otro, viene de parte del oficialismo y algunos sectores de la oposición. Yo creo que en su momento, el año pasado, sí se hizo en plenario de comisiones. Acá dice justamente que fueron 28 especialistas, fue una jornada extensa, varias jornadas, pero sin embargo yo creo que queda siempre insatisfecho para alguna parte, para la otra. La verdad es que desde mi punto de vista como cristiana, yo me pongo en el lugar tanto del niño como también de la familia. Pero más allá de escuchar, está bien, pero y de proponer los especialistas, me parece que acá no, más allá de no es una sensación, perdón, ay, lo siento, no lo siento, digo, tenés números, tenés cifras, tenés especialistas, tenés estudios internacionales, digo, este afán de desoír todas estas recomendaciones, ¿responde a intereses políticos? Seguro, sí, obviamente. Sí, pero aparte, a ver, en mi caso, que estoy completamente apartada de fuera porque no pertenezco a estas comisiones, yo puedo escuchar, pero no tengo la incidencia de pelear por este tema. Creo que hay algo importante que dijo Felicitas, que me tiró una idea. Ella dice, bueno, pero están los recursos, están las más o menos parafraseando, las cárceles sobrepobladas, y pensemos si hay algún interés de crear cárceles privadas, por ejemplo. Entonces, yo creo que desde este punto de partida vamos desahondando también. Vos decís que es una idea del oficialismo. Es una idea del oficialismo. No solo hay un interés, perdón. Que me parece que está bueno también abordar y tratar. Electoral, sino económico. Exactamente. Estamos esperando las rutas privadas, los hospitales privados, las escuelas privadas, y ahora vamos a esperar las cárceles privadas también para carne de cañón al sector privado con nuestros pibes. La verdad que a mí me espanta, sinceramente me espanta. Lourdes, perdón, en las reuniones que ustedes tienen en la comisión, pero no, porque ya sé que vos no formás parte, pero sí formás parte de bloques, hablás con tus compañeros legisladores. ¿Sabés que este tema está corriendo subterráneamente, esta idea de crear cárceles privadas que maneje el capital privado? Algo escuché. Lo que vos estás diciendo es muy importante, porque creo que hay un tema como central acá, porque es un interés económico y hay algún asunto que no apareció en esta conversación, y que los sectores más vulnerables, los más pobres, son los que están a merced de este sistema. Entonces hay algo como muy hipócrita al no mencionarlo claramente. Es el pobrerío el que va a las peores condiciones en las cárceles. Pero y hay una gran, además de hipocresía, hay una gran sed de sangre de algún sector de algún sector de los medios de comunicación, y de pulsar lo más bajo de los sentimientos. Lógico. ¿Qué podemos decir si matan a un niño o una niña? Es como que lo primero que te sale, porque los que tenemos hijos decimos, bueno, que es así, salvo que tengas, digamos, mucha sensibilidad y mucha terapia, ¿no? También. Pero si no te sale eso, lo peor. Y esa sed de sangre es la que le vuelcan a la gente. A ver, por eso mismo, yo te entiendo. Pero nosotros estamos tratando de hacer un programa para reflexionar. Digo, a mí, cantidad de veces por opinar de este tema en televisión. Y si te violan a tu hija, y si te matan a tu hijo. Ay, pero... Y yo mi respuesta más sensata sería... Ojalá en esa situación yo no tenga que legislar. Claro. Porque la idea es que nadie legisle desde el odio, claro, o desde la venganza, o desde un desborde personal. Ojalá yo nunca tenga la potestad de decidir ninguna cuestión en esa situación tan espantosa. Exacto. Porque no voy a estar pensando bien. obvio. Porque para eso están, en teoría, los legisladores y los especialistas informándose. Sí. El tema es cuando utilizan y se suben a estas muertes para justificar una política o un pedido como este, la baja en la edad de punibilidad, porque lo que hacen finalmente es eso, es utilizar la muerte para argumentar algo. La escuchamos a Claudia, brillante como siempre, que argumenta con datos, bueno, es una estudiosa del tema, es una apasionada del tema, pero yo la verdad que no he escuchado a nadie, ni siquiera al ministro Cunio Libarona, darme argumentos
casos de por qué creen ellos que hay que bajar la edad de punir. No los escucho, Lourdes, tirándome un argumento que yo diga, tiene razón, por ahí puede ser. E incluso los he escuchado decir que hasta 12 años, creo que el mismo Cunio dijo hasta 12 años pensaba bajarla. Porque mienten, como en muchos otros aspectos de este gobierno con los datos, miente. Entonces, por ejemplo, Cunio presenta datos como si fueran nacionales, que son de la ciudad de Buenos Aires, que son esto que vos decís, son de la ciudad de Buenos Aires. Y mirá la trampa, dice, aumentó el delito a X%. ¿Qué toma? 2020. Ay, ¿qué pasó en el 2020? Pandemia. Entonces, toma 2020 y dice, en 2021 aumentó. Y sí, aumentó todo. En 2020 no había nadie en la calle. Claro, tampoco había delito. O sea, todo bajó. Lo que sabía era gente. Ahora, si vamos a datos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires... Acá está, mirá, perdón. Este es el número que está publicando el Ministerio de Justicia, que como bien explica acá la especialista, es un número falaz, claramente, absolutamente tendencioso. Porque además, vos fíjate, eso, perdón, pero es como para... Ese 93%... Voy a decir para infradotados, pero está mal decir eso, pero vos fíjate, dice, tiene entre 13 y 17, y yo qué sé, por ahí hay uno de 13 y 92%. Claro, o sea, es estúpido. Bueno, pero a ver, está claramente orientado. Y aparte, ¿qué dice? 93%... Tiene entre 13 y 17. Los de 16 y 17 ya son punibles. Entonces, por ahí, un 92% ya son punibles y hay un 1%. O sea, ¿qué me dice como ese el dato? Cuento, viste que hay dos maneras de mentir. Mintiendo directamente con estadísticas. Claro, bueno, pero, pollos, pero sí. Hay datos, solo este dato que me parece muy importante. En la provincia de Buenos Aires, que obviamente es la provincia donde más delitos se cometen, porque es la más numerosa, el delito adolescente de los punibles bajó. En el año 2009 era de 4.1% del total de las investigaciones penales preparatorias, es decir, de todos los casos que se investigaban en la provincia de Buenos Aires en 2009, el 4.1 eran cometidos por personas menores de edad. Sí. En 2023, que es el último dato que yo tengo y creo que es el último que está contabilizado, esa cifra pasó a 2.2. Es casi la mitad. Esos son datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Está el responsable máximo, es el señor Gerardo Contegrán, no es... ¿Y por qué bajó? Kirchnerista, no es... Bueno, probablemente tenga que ver en la provincia de Buenos Aires porque han alcanzado a esos adolescentes algo antes de que cometan delitos. Yo no voy a decir algo que no sé. Yo no sé por qué. No, porque los me datos interesa son saber esos. qué sí funciona. Bueno, para que se puedan elaborar proyectos sobre lo que sí funciona. Tenés una población enorme en una zona muy específica, con características muy dispares, digamos, en todo el territorio, y tenés algo que funcionó. Bueno, tenés un número que bajó. Bueno, fíjate que ese dato que te doy es 2009-2023. En todos esos años hubo aguache, políticas públicas dirigidas a esa población. Claro, entonces ahora desmanteladas, que es lo que venimos diciendo, no es sin costos de desmantelar las políticas de niñez y adolescencia, es esto, es un pibe menos que te va al club. Si necesitas penar, porque si no, ¿cómo haces eso? Le quitas todo el apoyo a ese pibe, ese 2, que era un 4, va a pasar a ser un 7. Pero por supuesto, y yo todo. te digo, la verdad que a veces me parece milagroso que no haya más pibes involucrados en situaciones de violencia, porque la verdad es que someter a pibes chicos al hambre, al abandono, a la desesperación, a la falta de cuidados, a tener que andar metiéndose en tacho de basura para encontrar comida podrida. Y bueno, viste, pasamos con un celular hermoso y se lo te das. Bueno, o sea, no estoy justificando, estoy tratando de entender. No, pienso lo mismo que vos, que hay una pasividad sorprendente frente a una injusticia tan grosera. Es una política de Estado. O sea, son conscientes de lo que está sucediendo. El año pasado yo me quedé muy impactada, escuchando a muchas docentes, y en particular me quedé impactada con la descripción que hacía un ministro, que decía: los pibes llegan con las manos sucias a la escuela de revolver basura, buscando algo para comer antes de entrar al aula. Se duermen. Eso es terrible. Se duermen. Claro, ¿Es un secreto? ¿Es un secreto? No es un secreto. No, ¿Hay recursos para llegar a esos pibes? Sí, hay recursos para llegar a esos pibes, pero hay una decisión política de no estar ahí. Se cerraron comedores, además de cerrarse programas, ¿no? ¿Vamos a una tanda? Sí. Y seguimos charlando, dale.
Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Continuamos aquí en Soy Casta tratando de comprender un poco qué hay atrás de este proyecto, que de todas maneras acá afirman los rumores que no va a salir de todas maneras. Pero bueno, es bueno estar atentos, vienen elecciones, uno va a elegir representantes, tiene que saber qué opinan los representantes respecto de estos temas, qué hay atrás, si hay un negocio, quiénes se enriquecerían con ese negocio. Hay que decir que las cárceles privadas no las pagarían las familias de las personas que delinquen, me acordé de Marra, que quiere hacer pagar a los indigentes, sino que de todas maneras las pagaríamos nosotros, con la diferencia de que además de pagarlas nosotros con todos nuestros impuestos, habría una empresa que se lleva una ganancia por la cantidad de presos que puedan tener. Esto va independientemente de la edad claro. ¿No? Cuando se privatiza un servicio que tiene que brindar el Estado, lo que sucede es que el Estado igual pone la plata, pero lo gestiona otro, y ese otro, para gestionarlo, se queda con una parte, ¿no? Hay un negocio interesante atrás. Me contabas, Patricia, que estuvo la pastoral hoy. Sí, la pastoral social, representantes de la pastoral social estuvieron en el plenario de la comisión en diputados. También hubo representantes de Cáritas y del Arzobispado Auxiliar de Buenos Aires, precisamente hablando del tema de la punibilidad, del cambio en la edad de punibilidad. Sí, ellos se expresaron reiteradamente, porque además quiero recordar que similares proyectos hubo presentados durante el gobierno de Mauricio Macri, también por la ministra Bullrich, que en ese caso quería bajar a 15. No se entiende por qué. En el 2019 a 15, en el 2024, porque lo presentó el año pasado, a 13. Porque puede ahora. ¿Cuál es la lógica? No existe. ¿Y qué dice la pastoral? La pastoral social dice más oportunidades que penas. Dio a conocer hace una semana un extenso comunicado dando su postura, por supuesto, contraria, ¿no? Diciendo que es un tema de vulnerabilidad, de oportunidades, de educación. ¿Cuál era la postura del Papa Francisco respecto a este tema? ¿Recordás? El Papa también se opone. Creo que tenemos algo así. ¿Tenemos el material, Laura, de lo que decía el Papa al respecto de esto? No. El año pasado hay notas que hablan de que estaba abiertamente en contra de los proyectos presentados. A mí me resulta muy interesante todo lo que se está diciendo ahora del Papa con respecto a, por ejemplo, su relación con los presos, ¿no? Sí, que era es verdad. De mucho, digamos, porque acá parece que cuando uno trabaja por los derechos de los presos estuviera defendiendo los delitos que cometieron los presos. Es una tontería, es una cosa con la que se nos ataca a las personas que trabajamos en estos temas. Y el Papa daba una lección en ese sentido, ¿no? Todas las Pascuas hacía una cosa que es muy impresionante, que iba a una cárcel, le lavaba los pies a los presos, le besaba los pies a los presos, no porque creyera que sus delitos, pobrecitos, son inocentes, no, sino porque los respetaba en su dignidad. Y en ese sentido, por eso yo rescataba antes también lo de los llamados curas villeros o los curas que trabajan en los barrios, porque con muy poquito hacen un montón. Ellos saben con qué población están trabajando. Claro. Entonces, obviamente no quieren que a esos pibes los metan presos, porque los conocen desde muy chiquitos, los acompañan. A veces, por supuesto, no es que siempre salga bien ese acompañamiento. No, obviamente. No es lineal. Claro. Pero no querés que empeore. Porque me parece que ahí también está la voluntad. Decir, bueno, listo, tenés un pibe que cometió un delito. Bueno, ¿qué querés hacer con ese pibe? ¿Condenarlo a que delinca toda la vida? Es que el encierro, nosotros por eso insistimos mucho, quienes más o menos conocemos, o porque trabajamos como en lugares de encierro, porque los investigamos, o porque hemos estado en contacto con personas detenidas, que no resuelve nada. Pero no es que no resuelve nada, salvo a veces solamente como el espíritu de venganza de alguien que, digamos, yo a este no quiero que lo metan preso por la vida entera y no lo quiero volver a ver. Bueno, listo, está bien, si eso te satisface. Pero en cuanto a la persona, y además cuanto más chica es la persona, es tan evidente que el encierro no puede mejorar su vida ni... Tenemos una entrevista, estamos en comunicación con el padre Adrián Benardis, es responsable de la Vicaría de Niños de Buenos Aires. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Adrián, ¿me escuchás? No, se nos cortó. Bueno, vamos a tratar de tenerlo en un ratito, así lo escuchamos también en primera persona, que me resulta muy interesante. En una semana donde ha cobrado otro peso, si querés, la palabra de la Iglesia, y me parece importante resaltarlo, ¿no? Porque es la fe también la que yo entiendo que hace grandes cambios también en las cárceles en general, como una alternativa y a veces supliendo lo que no le puede brindar el Estado, ¿no? Son las diferentes iglesias las que intervienen
para forjar un destino distinto. Ahí a mí me parece que lo que hay que mirar es siempre lo territorial, ¿no? Y como la iglesia tiene un despliegue territorial, llega a los pibes. También yo creo que hay que insistir en que el Estado llegue de otra manera. Por eso digo, ay, genial, digo, va a suplir una falta. Porque me parece lo que hace por eso crece. con 2 pesos con 50 y el esfuerzo, pero ahí tiene que estar, insisto, mucho en los municipios. Para mí me parece central eso, ¿no? Está el padre, está Adrián. Adrián, ¿me escuchás? Adrián, buenas tardes, ¿me escuchás? No lo tengo, Laura, Adrián. No lo estamos escuchando, estamos con un problema de conexión, lo queríamos ver, aunque sea por teléfono, aunque no lo podamos ver, lo podemos tampoco. No, estamos intentando por teléfono. Claro. No nos escucha, bueno, vamos a ver si lo podemos retomar en un rato. Clau, vos tenés una idea muy potente en torno a lo de la reparación y que no resuelve nada el encierro, que es lo problemático de pensar el dolor como política de tratamiento. ¿La podés explicar un poquito? Me río porque así se llama mi tesis de maestría, el dolor como política de tratamiento. Sí, porque a veces se identifica, un poco esto que antes decíamos con Lourdes cuando ella decía, bueno, ¿cuál es la respuesta a la víctima, no? Y se identifica la justicia con el castigo, ¿no? Y yo creo que deberíamos por ahí poder pensar, abrirnos, pensar qué otras maneras de reparar el dolor de una persona que sufrió en sí o en su familia un hecho horrible, malo. No sirve, me parece a mí, responder a ese dolor con más dolor, en términos, por ejemplo, de decir, bueno, esta persona por 50 años no sale. Yo voy a traer un caso que es emblemático en este sentido y que fue muy, muy polémico, que es el caso de los llamados rugbyers. En ese caso tuvimos una situación horrible, un chico muerto en condiciones horribles por otros chicos. Ahora, la respuesta estatal a ese caso fue que 5 de esos jóvenes tienen 50 años de cárcel. Sin posibilidad de salida transitoria, sin posibilidad de libertad condicional, hagan lo que hagan. Entonces, la verdad es que eso para mí es como una muerte en vida. Yo ahora estoy trabajando haciendo un proyecto de investigación con personas condenadas a prisión perpetua. Esas personas, incluso hay casos de unos presos italianos hace unos años que pidieron al presidente de Italia eutanasia, porque decían, la pena de prisión perpetua es una muerte que se repite día por día, es muchas muertes, ¿no? Es un infierno en la tierra. Entonces, eso realmente, eso es justicia. O sea, enterrar a pibes de 18, 20 años que cometieron un hecho grave. Es una pena que ni siquiera recibieron los genocidas más brutales de nuestro país. ¿Por qué? Porque sucesivas reformas desde Bloomberg en adelante han transformado nuestro Código Penal actual en un Código Penal increíblemente más brutal que el que había en la dictadura para los hechos comunes, ¿no? Sí. La dictadura se había cambiado para los delitos con contenido subversivo, etcétera. Pero para los hechos comunes tenemos penas infinitamente más graves, doblemente graves que en la dictadura. Entonces, digo, ¿por qué asociamos justicia con perpetua, ¿no? Recuerdan que esa era la consigna que se usaba para este caso, ¿no? Justicia es perpetua. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿En qué tranquiliza a un familiar? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que decían antes ustedes. Los medios de comunicación han construido la idea de que solo hay justicia si yo aplico un castigo brutal, tremendo, extremo, ¿no? Incluso llegando a pedir en algunos casos pena de muerte. Mira, la tenemos a Lourdes ahí y acá. Qué raro. Están pasando imágenes de Lourdes en el Congreso. Entonces, bueno, me parece que eso hay que desarmarlo de alguna manera, ¿no? Y esto no quiere decir impunidad. Yo lo he pensado mucho con respecto a este caso de los rugbyers, que no están muy lejos de un adolescente. Son chicos de 18, 19 años. ¿Hay algo que se pueda hacer con ellos después de pasados unos años, supongamos, de encierro puro y duro, que repare de otra manera lo que pasó? ¿Podrían ellos, y ahí abrimos lo que se les ocurra, podrían enseñar rugby en los barrios populares varios días a la semana y por ahí podrían hacerlo? Claudia, ¿por qué no pensar otros modos de
reparar el daño, que no sea el mero castigo, ¿no? Sí. Te escuchaba y la verdad que me gustaría preguntarte cómo es la situación hoy en las cárceles en general, ¿no? Que ya no era buena antes de la llegada de este gobierno, por el tema de que faltan un montón, no sé si construir cárceles o si hace falta acelerar los juicios para que no haya tantas personas esperando justamente dentro de la cárcel, que esa es otra realidad. Pero me pregunto cuál es la situación hoy desde el punto de vista no solamente del hacinamiento. Ahora volvemos sobre el tema porque tenemos la nota y le hago la pregunta después. Bueno, ahora después volvemos sobre las cárceles. Vamos a ver si la tercera es la vencida, me dicen, ¿eh? Adrián, ¿me escuchás? Yo te escucho lo más bien. Perfecto. Excelente, Adrián. Ahora salimos. Bueno. Qué bueno. Ahora sí. Bueno, acá abrimos varias ventanas, varios temas. Hablamos hace un ratito de la postura de la Iglesia respecto de qué hacer con la edad de los chicos que cometen delitos. Hablamos de que la estadística en general de los chicos que cometen delitos graves es muy baja. Pero bueno, contame vos un poco cuál es tu mirada respecto a esta situación. Primero, yo las podía escuchar. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo soy del área de niñez en situación de vulnerabilidad del arzobispado y soy también parte del equipo de curas de las villas del país. Así que por este lado... Por eso estás muy cerca del terreno para darnos una mirada real de lo que pasa. Hace 10 años que vivo en la villa, sí. Sí, hace ¿Qué 10 ves? años. ¿Qué es lo que ves? ¿Hay de verdad chicos que delinquen cada vez más chicos? ¿Llega al Estado? ¿Hay manera de prevenir esta situación? Mira, creo que acá el tema es hablar desde otro lugar. Sí. Primero, vos mencionaste al principio, lo que yo pude escuchar, después se nos cortó, el excelente documento que hizo, en realidad un enunciado que hizo la conferencia episcopal, el área de pastoral social, donde lo primero que hace es nos solidarizamos con las víctimas de los delitos, porque sin lugar a dudas hay víctimas. Y entonces uno lo primero que hace es solidarizarse con las víctimas. Como vos muy bien dijiste, cuando el Papa Francisco, Bergoglio, o incluso este jueves el cardenal, el obispo nuestro, García Cuerva, fue a lavar los pies en la cárcel, no negamos el que se comete un delito. Lo que hacemos es recuperar la dignidad. ¿Y sabés lo que decía el Papa cada vez que iba a lavar los pies en una cárcel? Este podría haber sido yo, ¿se entiende? Sí. Porque por los procesos de vida uno se hace esa pregunta, o en mi caso, más de una vez, me he preguntado qué me hubiese pasado a mí si hubiese tenido el mismo proceso de vida que tuvo este chico, esta chica, este muchacho, ¿no? En eso tiene que ver el encarnarse, el solidarizarse, o lo que utilizan hoy en día la palabra empatía. Eso en primer lugar. En segundo, es claramente bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad tiene dos grandes fuentes, ¿sí? El primero es el narcotráfico y el segundo es la injusticia social, la desigualdad que hay en nuestros barrios, ¿no? Por ahí va la cosa. Y todo esto lo dice la conferencia episcopal, y eso está para nosotros, los curas villeros, es muy importante, porque a veces, viste, el cura villero, bueno, está ahí... Estás demasiado cerca, le tenés estoy cariño. Tan cerca que, en cambio, acá los obispos de la Argentina dijeron esto. ¿Sí? Bueno, hay una idea de la Iglesia, en general eso tiene que ver más con la fe y con la doctrina católica, de las que las personas no son naturalmente malas, no nacen delincuentes ni agresivos, hay una construcción social, hay una deficiencia respecto del entorno, sobre todo de las infancias, que está muy vulnerado, que lleva a estas situaciones. Mira, el obispo Lozano, y cito a los obispos simplemente para salir, hizo un artículo en La Nación que se tituló "Los pibes no nacen chorros". Claro. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí nos tenemos que parar. Entonces, yo le pasé recién algunos datos, porque lo que tenemos que tener claro es que primero hace falta un régimen penal adolescente, hace falta, porque hace 45 años que está el régimen penal de la dictadura. Y esta carencia, esta falta del sistema político argentino fue empeorando la situación, ¿sí? Porque es verdad, al no haber nada, no ayuda. Claro.
Segundo, Sí. si se hubiese un régimen penal adolescente para los chicos de 16 y 17 años, muchas cosas se podrían hacer. ¿Sí? Teniendo en cuenta que son punibles, o sea, asumiendo. Sí, pero evitar un destino de raíz delictivo, digamos, que poder salir de esa lógica. Poder salir y decir, bueno, ya a los 16 años podés votar, un montón de cosas, también sos responsable de esto, ¿sí? Pero no para los de 15, 14, 13, como propone 13, ¿cómo se llama? El anteproyecto o el proyecto que presentó el Ejecutivo, o 14, que está proponiendo una especie de consenso que hay entre un sector de los diputados, ¿sí? Tengo una pregunta, Adrián, vos que Sí. estás, digo, por ahí es medio sensiblera de mi parte, pero bueno, es algo que a mí siempre me inquietó. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Porque me parece que esto es lo que mucha gente termina justificando, ¿no? Bueno, gente con necesidades hay en todos lados, pero unos delinquen y otros no. ¿Dónde está la diferencia? ¿Es la mirada de una persona, de un referente? ¿Es tener a alguien que se preocupe si volviste o no volviste a casa? ¿Es tener la mala suerte de encontrarte con alguien que te coopta y te convence de que es una salida? Mira, en los barrios hay problemas muy serios. El narcotráfico está en los barrios. Esto es una realidad. Sí. Las armas y la violencia están. A lo mejor no en la medida que algunos lo dicen, pero están. Esto es una realidad. Por eso lo que proponemos siempre es llegar antes que las armas, que la violencia y que la droga. Llegar antes. O sea, no puede ser que el camino sea cuando llegás, que el Estado proponga llegar desde lo punitivo, desde lo penal. No, tenés que llegar antes proponiendo deportes, proponiendo educación, proponiendo acompañar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Vos me preguntás, si querés después te paso un documento que hicieron los propios pibes del barrio. Nosotros tenemos dentro de la capital lo que llamamos LIPOVI, líderes positivos villeros, que son chicos nuestros del barrio, y lo que hace es una comunidad que te abraza. Si frente a la ruptura de vínculos que produce un sistema tan injusto como el que vivimos, la manera es abrazar y acompañar y mostrar que hay otra salida. Nosotros los curas de las villas, además de tener la parroquia, hablamos de comunidad de fe organizada. ¿Sí? ¿Y qué tenemos además? Al principio éramos, viste, bueno, tenés las cosas típicas de parroquia, grupos de jóvenes, y nos dábamos cuenta que no alcanzaban. Y te estoy hablando de 15 años atrás, no de ahora. Entonces empezamos a decir, bueno, la escuelita de fútbol tampoco alcanza, y así surgió lo que se llamó el club parroquial, donde le ofreces deporte al pibe, porque le tenés que ganar a la esquina, a la calle. Sí. ¿Sí? Entonces tenés que llegar antes y ponerle una camiseta al pibe y decirle, che, tenés que estar orgulloso de tu barrio y de lo que sos. ¿Sí? Y también llegar antes con la escuela. Ser parte de algo más grande. O sea, vos tenés que llegar antes y abrazar antes. Para que nazca un pibe, una piba, hacen falta una pareja. Pero para hacer crecer a un chico o una chica, hacen falta una comunidad, una aldea. Adrián, ¿cómo estás? Acá Solana Camaño te saluda. Bueno, vos decís que estás en barrios populares hace muchos años. Yo te quería preguntar si notás que en el último tiempo la crisis se agudizó en materia de los derechos a los que acceden o no acceden niños, niñas y adolescentes. Mencionabas recién lo del narcotráfico. ¿Hay algo más que estés notando que para vos seas novedoso, que digas esto no pasaba hace 5 años o pasaba pero está creciendo? Mira, sí hay más armas en el barrio y alguien le da las armas. Sí hay droga en el barrio, un poco más que antes. Sí hay más necesidad de alimentación y los comedores no dan abasto. Esto es una realidad. Cada vez que hubo una crisis profunda, como lo fue en el 2001, yo en ese momento todavía no estaba en el barrio, eso después tiene una repercusión en los niveles de violencia, ¿sí? En los niveles de... porque los vivimos ahí. Sí hay, esto es verdad, por eso no tenemos que partir de una mirada ingenua, sino que la mirada realista es, che, tenemos que llegar antes, tenemos que acompañar al pibe. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene derecho a jugar a la pelota? Porque el pibe no puede ir a jugar al otro lugar donde primero tiene que caminar, ir, después pagarse el club, ¿sí? Y alguien que lo acompañe. Si yo tengo el club dentro del barrio, el pibe viene solo, porque la madre está o limpiando
o el padre está haciendo de cartonero y lo hace a la tarde-noche. ¿Se entiende? Sí, hay una crisis. Está escalando, digamos. Adrián, sí. Muchísimas gracias. No, de nada. Por favor, te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adrián Bernardis es responsable de la Vicaría de Niños de Buenos Aires. También, como dijo, hace ese trabajo 1 a 1, ¿no? En donde realmente están las condiciones más humildes. Vamos a una tanda, ¿les parece? Y seguimos. Vamos. Dale. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo.
Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia versus Milei. Disponible en ebook y librerías. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Aquí en Soy Casta, la verdad que bueno, es un tema profundo, apasionante, donde bueno, además de tener toda nuestra propia opinión, siempre es interesante escuchar a los especialistas. Feli había dejado plantear una pregunta. Sí, le preguntaba por las condiciones de hacinamiento y de alimentación dentro de las cárceles hoy con este ajuste, ¿no? Bueno, las condiciones dentro de la cárcel reproducen mucho las condiciones afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, la alimentación carcelaria es una porquería. Entonces, la mayoría de los y las detenidas comen gracias a lo que las familias le pueden llevar. Los que tienen familia que le lleven, digamos. Si las familias están en condiciones, digamos, les cuesta mucho llenar la mesa, digamos, afuera, imagínate lo que significa llevar la comida, la ropa, los elementos de higiene, todo eso lo tiene que llevar como, efectivamente, los que tienen familia de afuera. Y por supuesto que el agravamiento de las condiciones de vida o la situación socioeconómica afecta en todo sentido. Por ejemplo, lo que decía acá con relación a los programas educativos, lo que puede hacer o no hacer la universidad pública. Los docentes que a veces tienen que dejar de ir porque la verdad que no pueden sostener, porque muchas de esas cosas se hacen por amor, digamos, por honor, ¿no? Por militancia. Entonces ya no te da para la nafta, ya no te da el CUSAM, por ejemplo. La mayoría de las cárceles, salvo la de Devoto, que la quieren derrumbar, y a pesar de que es un sitio de memoria, la mayoría de las cárceles se han ido construyendo lejos de los centros urbanos, ¿no? Entonces Marcos Paz está lejísimos, Ezeiza más o menos, en el interior del país eso se ve mucho. Entonces, claro, llegar a la cárcel es muy difícil, es muy costoso para las familias y para quienes queremos o quieren hacer algún tipo de trabajo. Si están en la misma ciudad, porque a veces sucede que ni siquiera están en la misma ciudad. Por eso digo, a veces, claro, estar muy lejos incluso de las familias. Pregunta, porque vos estás en contacto, sabes, Feli hacía una pregunta que a mí me resulta interesante porque tiene que ver con mi concepto de justicia, ¿no? Es si realmente hay sobrepoblación o lo que no hay son condenas en tiempo y forma, porque para mí, cuando nosotros hablamos de qué es justo y qué no es justo, si una pena enorme te va a traer alivio, ¿no? Bueno, le dieron 50 años. Y hay algo de la justicia que tiene que ver con el tiempo. Que vos estés esperando, como víctima, una condena o el desarrollo de un juicio 10 años, es tener una herida abierta 10 años. Mira, yo hablar de las cárceles es difícil, porque es como que vos me preguntes, bueno, ¿cómo está el sistema de salud en Argentina? Claro, yo tengo que decir, bueno, en la provincia de Buenos Aires tal cosa, en Jujuy tal otra, en La Pampa tal otra. Entonces, hay provincias donde el problema es la sobrepoblación y el hacinamiento. Hay otras donde no es tan así que haya pocas condenas. Hay muchas condenas, pero muchas veces sin respetar las garantías, porque es lo que llama el juicio abreviado, que es una especie de extorsión. Mira, si vos firmás acá el abreviado, vamos a firmar por 5 años. Si vas a juicio, por ahí te tocan 10. Y por ahí, si el tipo va a juicio, lo absuelven, porque no hay pruebas. Hay un 20% de casos en la provincia de Buenos Aires que llegan a juicio y terminan absueltos, porque o la policía investigó mal. No hablamos acá, y es un error, me parece a mí, de las fuerzas de seguridad. ¿Y cuánto tienen que ver con la producción de delito, con la utilización de pibes? Esto ha sido denunciado hasta por Stornelli en su momento.
cuando era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digamos, las policías también utilizan a los niños y adolescentes como mano de obra, a veces esclava incluso, ¿no? Porque saben que si no me traes tanto hoy, te levanto y te tiro a toda la población vulnerable, bueno, ¿no? Exacto. O sea, entonces, niños, eso también me parece que hay que mencionarlo. Pero eso también implica que muchas veces haya causas armadas, ¿no? O bien para calmar la demanda pública. Mira, me acordé en una de las reuniones esas que se hicieron, que mencionábamos en diputados, el diputado Martín Yesa, que es el presidente de un partido político, mencionó como autores del crimen de la niña Morena, ¿se acuerdan? Sí. A 2 menores. Y tuvo que salir la diputada Natalia Saracho a decirle, usted está mintiendo. Nos pusimos, yo estaba ahí, algunas asesoras a buscar inmediatamente los datos, porque decimos, no te sonaba. Estamos seguras de que no fue así, pero queríamos tener el dato. Sí. Y son 2 personas que acaban de condenar de 20 y pico de años. Entonces, digo, también hay una... ¿Y qué pasó en ese caso? Bueno, como se cometió un crimen horrendo de una niña y había una alta demanda, ¿qué hizo el secretario de Seguridad de Lanús? Salió a buscar pibitos conocidos de la policía, los levantó y dijo, estos son los asesinos de Morena, ya lo tenemos el caso resuelto. Entonces, y esto pasa, hay muchas veces en que tenemos, ¿no? La ministra Bullrich diciendo, ya tenemos a los detenidos. Y son pobres pibes que por ahí tienen un antecedente de un hurto y los empapelan con un crimen. Entonces, digo, me fui a este tema porque me parece importante también hablar de la participación y el descontrol de las fuerzas de seguridad. Acá se hablaba de Rosario. En Rosario tenés mucho para investigar entre las fuerzas de seguridad, entre el Poder Judicial. Hay fiscales y jueces imputados en Rosario. No quiero entrar en Rosario específicamente, pero balearon una comisaría y no salió nadie a la vereda. Bueno, pero digo... Hubo hechos que son realmente... Bueno, y justamente, pero ¿por qué vuelvo a Rosario? Porque uno de los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo es lo que pasa en Rosario, la utilización de los menores por las bandas criminales. Y nosotros decimos, si los menores son ponemos presos. Exactamente, si los utilizan, son víctimas. Es decir, los utilizan porque son vulnerables, probablemente no utilicen a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Utilizan... No sabes. No, también pero yo creo que uno tendría que ponerse a pensar un poco si no te puede pasar. Yo entiendo, seguro, te puede pasar algo, pero seguramente no es, digo en general, nuestros hijos, los hijos de la clase media, tenemos más elementos, aunque se vean involucrados en algunos hechos, para poder sacarlos de ahí. Hay un autor argentino, un sociólogo, que dice una cosa muy sencilla: el sistema penal a un pibe de clase media lo toca y rebota. Claro, ¿no? Rápido. A un pibe de los sectores vulnerados lo toca y lo atrapa. Lo absorbe. Le cuesta mucho salir de ahí. Claudia, gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, chicas. No, gracias. gracias, Patricia. Agregar dale. menos de 30 segundos. Dale. En el proyecto que yo presenté, de las cuales se contemplaron algunas cosas, otras no, hablé justamente acerca de lo que decía el sacerdote, de la implementación de programas de prevención del delito juvenil, como también de reinserción. Nada más, lo dejé asentado en la Cámara de Diputados. Bueno, ojalá ese sea el espíritu. Sin baja de punibilidad. Claro, y que hemos visto claramente con las pruebas que parece no ser la solución. Estamos ya en comunicación con Juan Di Natale, le damos la bienvenida a los comunistas, no sé si al comunismo, pero a estos comunistas los queremos. Gracias Carmela, nosotros también queremos a las castas y a las que no lo son también, pero bueno. Menos mal, sí, Juan. Mucho trabajo, sino ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, hicimos un programa distinto porque hoy nos salimos un poquito de la situación económica que últimamente nos venía pasando por encima, para meternos en algún otro tema y tratar de profundizar un poco sobre cifras, sobre proyectos. Igual parece que este proyecto no va a salir, pero bueno, ya que vamos a votar, sería interesante que sepamos qué piensan nuestros candidatos sobre estos temas. Por supuesto, ojalá que se expresen, ¿no? Necesitamos saber qué piensan sobre muchas cosas, que sean audaces y que digan lo que piensan. Acá vamos a tener de vuelta, estaremos hablando sobre la figura del Papa Francisco con voces que no se han expresado todavía en Comunistas y que tengo muchas ganas de escuchar, pero también tenemos otras curiosidades. Tenemos unas encuestas muy lindas para compartir que nos trae el señor Timerman, pero sobre temas inesperados. Carmela, te tiro, por ejemplo... creencias, religión, creencias, vida después de la muerte.
Me encanta. Lindos temas, ¿no? Me encanta. Después mañana, si querés, ahora me voy a quedar escuchando, hablamos de la cantidad de terraplanistas, porque una vez yo lo escuché hablar a Raúl sobre el tema y quedé muy impactada.